Bueno, hoy les voy a contar de Proyecto Estaciones, que es un proyecto editorial que estoy arrancando. Para arrancar, y después vamos a hablar un poco de algunas cuestiones del clima relacionadas a cómo afectan nuestro humor, para conectarlo un poco con Creative Mornings. Bueno, cuando yo empecé a trabajar con temas ambientales, era el año 2006, 2007, era una época de muchísimo optimismo en relación a estos temas. Era una época pre-recesión, antes de que Al Gore sacara su exitosa película, y lo que uno imaginaba en ese momento era que los temas ambientales iban a crecer y a empapar todo indefinidamente hasta que llegáramos a un futuro perfecto en el que todos fuéramos verdes. Y yo también era una de esas personas, obviamente, y lo que me pasó es que pasaron 10 años y llegamos a 2015, 2014, 2015, y empecé a notar que ese cambio que yo pensaba que iba a ser tan rápido no fue tan así, y me empecé a preguntar un poco si a las personas nos interesaba el medio ambiente. A mí obviamente que sí, porque trabajo en esto, pero a las personas que me rodeaban, si les interesaba el medio ambiente y de qué forma se involucraban con estos temas. Y la verdad que llegué a la conclusión de que el medio ambiente nos importa un poco siempre a los mismos, y que a pesar de que ese interés tiene que ver con algo coyuntural, que obviamente hay cuestiones económicas que juegan en ese aspecto, creo que también hay un problema de comunicación, y en esto hago mea culpa, y es que los que trabajamos con temas ambientales muchas veces no, casi siempre, venimos repitiendo clichés y los mismos símbolos y los mismos conceptos y las mismas formas de comunicar desde la década del 70. Y eso lamentablemente ha demostrado que no es muy efectivo para que a las personas les lleguen esos temas, porque es una comunicación un toque o demasiado catastrófica, como que está todo mal, o demasiado benevolente, con que solamente por usar una bolsa reutilizable ya estás ayudando al medio ambiente. Entonces me empecé a preguntar cómo hacer para hablar de estos temas de otra manera. Y una de las cosas que observaba es el mundo de la moda, que logró crear un lenguaje a través del cual las personas se conectan con lo que la moda quiere comunicarles de una forma muy aspiracional y de una forma muy atractiva y muy seductora. Y bueno, tratando de pensar de qué forma podía llegar a comunicarse una cosa con otra, pensaba en que más que comunicar temas por separado, que es lo que hacemos muchas veces en los comunicadores de temas ambientales, está bueno crear una cosmovisión. Es decir, crear como transmitir una forma de ver el mundo que te haga conectarte con los temas ambientales y que sea como cuando ves una fotografía de esas que circulan a veces por internet, que tenés que encontrar una figura atrás, que una vez que lo viste, la figura es imposible dejar de verlo. Creo que lo que hace crear una cosmovisión es eso, ¿no? Conectarte con algo y que una vez que lo viste, que una vez que viste el mundo de cierta manera, no puedas dejar de verlo así. Entonces, bueno, buscando un gran tema, llegué al clima, obviamente. El clima pareciera que es un tema actual, porque todos ahora hablamos del cambio climático y de cómo está cambiando el clima, pero en realidad es un tema que nos interesa desde siempre a los seres humanos y que ha sido esencial para nuestra supervivencia, ¿no? Observar, registrar y entender el clima nos ha servido para sobrevivir mucho antes de que fuéramos agricultores.
Esta foto que hay acá es una especie de recreación de lo que se supone que es el primer calendario que creó el ser humano. Son una serie de pozos que imitan los ciclos de la luna en Escocia, datan del 8000 a.C. Y supuestamente las sociedades recolectoras y cazadoras digamos, analizaron estos ciclos para entender cuándo los animales que cazaban o los peces que pescaban iban a migrar o cuándo iban a estar abundantes. Esto es solamente una prueba, digamos, una muestra de hasta qué punto siempre estuvimos atravesados por el clima y siempre nos interesó el clima. Después, obviamente, cuando empezamos a ser una sociedad agricultora, el clima fue indispensable para saber cuándo teníamos que sembrar, cuándo teníamos que fertilizar y cultivar y cuándo teníamos que cosechar los alimentos. Siguiendo con el clima, nació Proyecto Estaciones, que es, digamos, quise tratar de buscar una forma de pensar cómo el clima nos atraviesa hoy dentro de los contextos que habitamos hoy, que por ahí no somos todos agricultores, pero el clima sigue formando parte de nuestra vida. Y quise hacerlo a través de 3 patas: ciencia, más fuerte, ciencia, cultura y emoción, ¿no? Científicamente, pensar un poco qué es lo que genera el clima en nuestro cuerpo, qué es lo que nos hace, qué es lo que altera en la forma en que experimentamos el mundo, la temperatura y la humedad. A nivel cultural, cómo nos relacionamos con el clima a nivel sociedad, qué es lo que hacemos en cada una de las estaciones y qué construimos para vivir esas estaciones. Y en lo emocional, ¿qué nos hace sentir el clima, ¿no? Ya sea por una construcción cultural de que asociamos una estación con algo, con algún sentimiento, o porque sentimos ciertas cosas asociadas a los climas de recuerdos y de memorias impregnadas en nuestra mente. Bueno, la primera expresión de este proyecto es una pequeña publicación que se van a llevar todos hoy. Es una revista plegable que tiene textos sobre el verano y bueno, es como una expresión física de esto que les estaba contando recién, y la idea es que el proyecto tenga 4 ediciones durante este año, una por cada estación. Ahora pronto va a salir la del otoño, y que sirva como un momento de reflexión para que podamos conectarnos con lo que está pasando a nivel ambiental en ese momento en nuestra vida desde lo climático. Bueno, y para bajar un poco esto a cosas concretas y también trayendo el tema a Creative Mornings, se me ocurrió como contar algunos datos que surgieron de esta indagación y contar un poco algunas cosas de cada estación que afectan nuestro humor, que en definitiva es el humor que usamos para crear y para trabajar y para vivir nuestro día a día. Bueno, verano, en el momento que estamos ahora, hay 2 palabras que surgen como siempre con el verano. Una es violencia, que no es muy feliz, pero es cierto, y la otra es letargo o pereza. El tema de la violencia es curioso porque el año pasado, alrededor de esta época, cuando estaban los cortes de luz y las personas estaban un toque tensas en la calle, Le Monde Diplomatique sacó una edición que decía la Argentina de los veranos calientes. Y estadísticamente está comprobado que aumenta la temperatura, aumentan los hechos de violencia. Entonces pensaba, ¿por qué será esto? Y buscando un poco, encontré que el calor, lo que genera en nuestro cuerpo, es una sensación parecida a lo que sentimos cuando estamos ante una situación de peligro. Aumentan las pulsaciones de nuestro cuerpo, la presión sanguínea, nos sentimos incómodos y eso hace que tengamos como una respuesta algo más tensa de la que tendríamos en otro momento, en otras condiciones climáticas. Y por otro lado,
el calor también nos hace un poco más lentos. Esto es por la deshidratación. O sea, cuando estamos deshidratados, nuestro cerebro es afectado muy rápidamente con una muy baja dosis, digamos, de deshidratación. Ya nuestro cerebro se vuelve mucho más lento y nos baja la energía. Entonces, esta combinación hace que el verano sea como una época un toque tensa entre esos dos extremos. Entonces es interesante pensar, digamos, cómo se expresa esto en ciertas expresiones también culturales. Hay una película de Spike Lee muy interesante que se llama Do the Right Thing, en la cual se usa el calor como una metáfora para la violencia, y está muy bien manejado como esa acumulación de presión y de calor y de humedad después termina en un gran lío en las calles de Nueva York. Es muy buena. Bueno, otoño, la estación favorita de muchos, no es casualidad. En el otoño, una de las cosas más evidentes y que todo el mundo observa es la luz, cambia muchísimo. Y esto tiene una explicación obviamente científica. En el verano la luz está como si estuviéramos viviendo un mediodía de alguna forma. Está como lo más arriba de nuestras cabezas que va a estar en todo el año. Y eso hace que veamos todo de una forma un poco quemada y saturada y que no se vean las siluetas de las cosas y la profundidad de las cosas. En el otoño el sol empieza a bajar y llega como de costado, y eso lo que hace es crear una luz más larga que crea muchos contrastes y sombras. Entonces esto justamente lo que hace es que digamos, el sol cree diferentes formas alrededor nuestro que son muy estimulantes, y que también veamos los colores mucho más claros y las formas de las cosas. Y esto obviamente es muy inspirador. Y por otro lado, el otoño también es muy melancólico. Es una estación de transición, pasamos de un estado al otro, pero es una transición en bajada. O sea, todo lo que explotó en verano está muriendo, y es como en la sequedad de las hojas, digamos, vamos viendo como el paso del tiempo, y eso se traduce en mucha melancolía. Así que bueno, de todas formas también esa melancolía es una construcción que hacemos nosotros sobre algo que es natural, así que se puede tomar como para ambos lados. En invierno, obviamente la característica más evidente es la falta de luz, y no sé si alguna vez les pasó, pero a mí en invierno muchas veces me pasa que estoy una semana que me siento como triste y no sé qué me pasa, y pienso que todo está mal y que tengo que renunciar a mi trabajo y no sé qué, y llega un día que voy a una plaza y tomo un poco de sol y todo se relativiza, y de repente no estaba todo tan mal y no era todo tan terrible. Y eso tiene una explicación muy clara, que es el efecto de la luz solar en nuestro cuerpo. La luz solar lo que hace es ayudarnos a nuestros cuerpos a manejar el ritmo circadiano, y cuando no está la luz solar, nuestro cuerpo lo que entiende es que es de noche y que hay que dormir. Entonces segrega melatonina por más periodos de tiempos, que es una hormona asociada al descanso, o sea que estamos como un poco más apagados. Cuando volvemos a tener luz solar, nuestro cuerpo se despierta, por ponerlo de una forma simple. Así que en invierno, por un lado, está bueno entender que si nos sentimos un poco abajo es algo natural, y también está bueno saber cómo podemos tocar un botón de reset y de reiniciar y sentirnos un poco mejor. Y la primavera es la estación optimista por excelencia. Solamente a las personas muy alérgicas no les gusta la primavera. Es otra vez una estación de transición, pero en su vida. Todo lo que estaba muerto empieza a renacer. Es imposible no ver en eso un cierto renacimiento interior también, y muchas ganas de hacer proyectos y mucha apertura a todo lo nuevo y a todo lo que están haciendo de nuevo. Así
Así que es una época muy buena para lanzar cosas y para empezar proyectos nuevos. Una de las cosas que pensaba con respecto a con esta observación de las estaciones y con este proyecto que está en evolución, es que tenemos una relación muy contradictoria con la naturaleza. Por un lado, nos hacemos un viajes interminables para encontrarnos con una montaña y para sentir una conexión con lo natural, y por otro lado, anulamos la naturaleza más inmediata que tenemos, que es el clima. O sea, la anulamos con aires acondicionados, la anulamos con ventanas cerradas, con vidrios polarizados. Y creo que esto es una lástima porque el clima es uno de los pocos temas universales que tenemos. Hay pocos temas de los cuales podamos hablar sin pelearnos, digamos. Nos podemos hablar de política, nos podemos hablar de economía, nos podemos hablar de quién es tu equipo favorito de fútbol y probablemente terminemos teniendo una discusión. Pero del clima podemos hablar con cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier situación, y es algo que todos entendemos por igual. No es casualidad que es lo primero que comentamos cuando estamos en un taxi, no sabemos qué decir, o en un ascensor, qué frío, qué calor, llueve, no sé. Es algo que todos entendemos por igual, que a todos nos llega igual. Yo puedo ser millonario y la otra persona puede ser pobre, y los dos vamos a sentir la lluvia exactamente de la misma manera. Y eso lo que hace es que sea un tema muy bueno para comunicarnos, porque justamente es como un tema que todos vamos a entender por igual y que todos vamos a sentir por igual. Entonces creo que está bueno pensar a esa naturaleza inmediata que tenemos, en lugar de anularla, abrazarla, aprovecharla, observarla, sentirla y usarla para comunicarnos. Y eso es todo. No sé si fue muy corto o muy largo, pero bueno, proyectoestaciones.com es el sitio donde estoy desarrollando este proyecto. Estaciones@beaeditores es el mail si quieren escribir. Y hoy se van a llevar todos, obviamente, una copia de una de las publicaciones. Gracias.